500.000 millones de pesos que se necesitan para evitar que más de 3 millones de niños puedan tener los alimentos en sus colegios, en sus escuelas, a través del programa de alimentación escolar. La advertencia la está haciendo directamente el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez, quien se remite a una información presupuestal obtenida con corte a 20 de agosto de 2025, producto, dice la Contraloría, de unas mesas de control social desarrolladas por esa entidad delegada en el distrito de Buenaventura, a partir de las cuales se hizo una revisión en la operación del programa de alimentación escolar. Además, en visitas de seguimiento, dice la Contraloría, realizadas en todo el territorio nacional, la entidad conoció comunicaciones que en su momento envió la unidad administrativa. Las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 p.m. Es un gusto seguir con ustedes. Estamos en Meridiano Blue, hoy lunes 25 de agosto. En segundos voy a contarles la historia de una decisión muy importante de la Corte Suprema de Justicia que negó la extradición a Venezuela de un hombre, Luis Alfredo Carrillo Ortiz, que también es pedido por el gobierno de Chile y que es pieza clave para esclarecer los móviles del asesinato del teniente Ronald Ojeda. La teoría de la Fiscalía en Chile es que ese asesinato del teniente Ojeda, venezolano él, habría tenido la participación del régimen de Nicolás Maduro a través de Diosdado Cabello. En segundos, la historia de la negativa de la extradición de la Corte Suprema de Colombia a Venezuela, dándole prelación a la justicia chilena. Es decir, este hombre, alias Gocho, sería extraditado en las próximas semanas, si así lo determina, con el visto bueno el presidente Gustavo Petro, para responder ante la justicia chilena. 2 minutos antes vamos con un rápido panorama de las noticias más importantes. Comenzamos en el departamento de Antioquia, luego del terrible atentado que dejó 13 policías asesinados en Amalfi. A esta hora hay combates entre las fuerzas militares con el Clan del Golfo, con el ELN y contra las disidencias en esa zona del país. Por ahora se reportan 3 militares heridos cerca del municipio de Anorí. En Medellín, Héctor Santamaría. Ricardo, es que se sigue recrudeciendo la violencia en el departamento de Antioquia y siguen las confrontaciones que no solo han generado la muerte de los 13 miembros de la policía, sino que además ha ocasionado temor entre la población, que ha visto cómo cerca de 50 personas decidieron salir de sus casas en zona rural de Amalfi para trasladarse hasta el municipio vecino de Anorí. El reporte de los combates a esta hora lo entrega el coronel Oscar Rico, comandante de la policía en Antioquia. Sabemos que son 3 confrontaciones, Clan del Golfo contra el Estado Mayor del 36 y también del ELN. Hay presencia, personal de ejército, personal de la policía, llevando a cabo también los procesos de acompañamiento, especialmente en los centros poblados del municipio de Anorí, municipio de Amalfi y municipio de Segovia. Igualmente, Ricardo, en la vereda Providencia del municipio de Anorí se incautaron más de 1.400 municiones de diferentes calibres al Clan del Golfo, y durante este procedimiento, en donde se reportó una confrontación armada con los ilegales, 3 soldados resultaron heridos, recibieron atención urgente y a esta hora son trasladados vía aérea hacia los municipios de Caucasia y aquí hacia Medellín. Y mientras tanto, en el centro religioso de la policía en Bogotá se rindieron los máximos honores a 3 de los uniformados que fueron vilmente asesinados por las disidencias de alias Calarcá en el departamento de Antioquia. Una ceremonia privada a la que asistió la cúpula militar, ceremonia privada por petición de los seres queridos de estos 3 héroes. Allí en el centro religioso de la policía está César Chaparro. Ricardo Oyentes, hace pocos minutos terminó esta ceremonia, como lo ha dicho usted, muy emotiva, donde además le rindieron un homenaje y le hicieron calle de honor al mayor Carlos Eduardo Mateus Ovalle. Dicen las autoridades, uno de los pilotos. Al piloto, el casco del piloto fue entregado a la familia de este uniformado. Fue un momento bastante triste, doloroso para la familia, para los amigos, para los asistentes, porque es la representación de esta lucha de lo que usted ha llamado un héroe que ha caído luego del ataque a este helicóptero. También el mismo homenaje lo registraron para el subintendente Nicolás Steven Ovalle, también para el patrullero de la policía Juan José Guzmán Duarte. Una ceremonia que usted ha dicho duró casi 2 horas y que fue, digamos, privada. La familia de los 3 uniformados acordaron que no querían medios de comunicación, querían algo muy privado,
y pues fue muy respetado. Lo que sí nos cuentan es que asistieron el ministro de Defensa y los altos mandos tanto de la cúpula de la policía como de las fuerzas militares y dieron un discurso muy emotivo. Los familiares también se sintieron un poco desahogándose por parte de ellos aquí en esta capilla de la centro religioso de la Policía Nacional. César, gracias. 5 minutos. Vamos ahora a Cali. Siguen las investigaciones para hallar a los autores intelectuales del atentado terrorista del jueves pasado al lado de la base aérea Marco Fidel Suárez, que dejó 6 personas asesinadas, más de 70 heridas. Se refuerza la seguridad en diferentes zonas de la ciudad. Cali sigue en alerta máxima. Stephanie Toledo. Hola Ricardo, muy buenas tardes. El ambiente en Cali continúa siendo de tensión tras el atentado terrorista ocurrido el pasado jueves a las afueras de la base aérea Marco Fidel Suárez, especialmente ahora que se conoció la amenaza en contra del alcalde Alejandro Eder y la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro por parte de la disidencia Jaime Martínez. Los controles en las entradas de Cali se han intensificado, especialmente en la vía Panamericana y el sector de Juanchito, accesos hacia los municipios de Jamundí y Candelaria, mientras en la ciudad se fortalecen los patrullajes y verificaciones. La defensora del pueblo Iris Marín indicó que está evaluando emitir una nueva alerta para la capital vallecaucana, teniendo en cuenta la evolución negativa que ha tenido la dinámica de seguridad en la ciudad. Y estamos evaluando expedir una nueva alerta para Cali que actualice el escenario de riesgo de la alerta 01 de 2022, porque realmente la dinámica pues ha cambiado, ha evolucionado de una manera negativa y necesitamos compartir nuevas recomendaciones para fortalecer la respuesta institucional. Recordemos que en las últimas horas llegó a Cali un equipo de 50 miembros de las Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas del Ejército, quienes además de reforzar la seguridad en la ciudad e investigar los recientes hechos terroristas, van a también apoyar las acciones de protección del alcalde y la gobernadora del Valle. Ricardo. Muy bien, Stephanie, 7 minutos. Acaba de ser capturado alias Garrote, integrante de las disidencias de Iván Mordisco, responsable del atentado con una motocicleta bomba en el departamento de Guaviare. Se está sintiendo la ofensiva de las fuerzas militares en contra de estos grupos terroristas. Felipe García. Hola, sí señor, pues fue una operación conjunta entre el ejército y la policía que fue capturado este peligroso criminal identificado como alias Garrote en el casco urbano del municipio de Calamar en el departamento del Guaviare. Este hombre, presunto miembro de las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco, estaría vinculado al ataque con motobomba en el parque principal de ese municipio ocurrido meses atrás, en el que resultaron heridos 6 militares y 2 civiles. Además, se le atribuye participación en el cobro de extorsiones y la instrumentalización de población civil y menores en esta región del país. El ejército informó que la operación se desarrolló bajo estrictos protocolos de seguridad y con el pleno respeto de los derechos fundamentales, reiterando su compromiso con la protección de la población en el suroriente del país. Este resultado, dice la institución, se enmarca en la ofensiva operacional contra los grupos armados organizados al margen de la ley y representa un debilitamiento a las redes de apoyo del bloque de alias Iván Mordisco en este departamento. Y mientras tanto, el gobierno del presidente Gustavo Petro insiste en intentar sacar adelante en el Congreso un proyecto de ley para crear un marco jurídico que les dé beneficios penales a los grupos y a las bandas criminales. Mientras ellos siguen cometiendo actos de terrorismo, el gobierno les sigue abriendo una puerta que debe ser discutida por el Congreso. Hubo hoy una jornada de socialización de ese controvertido proyecto en Tumaco, en la costa pacífica nariñense. Winston Viracachá. Se cumple a esta hora aquí en la ciudad de Tumaco, en el Pacífico nariñense, la audiencia pública por medio del cual la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y el Ministerio de Justicia socializan el proyecto de ley que busca crear un marco jurídico para los diálogos de paz que se adelantan con grupos armados ilegales y bandas criminales en todo el territorio nacional. El viceministro de Justicia ha sido enfático que el gobierno nacional ratifica su posición que tiene que haber penas alternativas que no necesariamente indican que estos comandantes o combatientes irían a la cárcel. El proyecto que ha presentado el gobierno nacional no establece reglas de indulto ni amnistía, establece reglas de justicia transicional para la desmovilización, para los procesos de negociación, con unas penas reducidas y unas medidas privativas de la libertad distintas, transicionales, pero sin amnistías e indultos.
¿Eso por qué? Porque los estándares del sistema interamericano de derechos humanos y el sistema constitucional impiden que en ciertos casos se puedan aplicar este tipo de medidas. Sin embargo, el ponente de este proyecto de ley que presentó el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Justicia, Eduardo Montealegre, manifestó que le preocupa que en un año electoral el Congreso quiera hacer política con la paz. A mí lo que me preocupa es que en el Congreso se haga más politiquería que legislación y que de alguna manera algunos sectores consideren que pueden hacer campaña negando la aprobación de este proyecto. Ese ambiente político electoral es el que me preocupa. A la audiencia asistieron más de 500 personas de los diferentes municipios del departamento de Nariño. No es muy popular ni en el Congreso ni en el país que hoy el gobierno, a través de un proyecto de ley, busque dejar abierta una puerta para criminales como las disidencias de Iván Márquez, las disidencias de Iván Mordisco, las disidencias de alias Calarcá, para que en el futuro reciban nuevos beneficios penales. Y no se trata de politiquería, se trata de que hace menos de una semana las disidencias mataron a 6 personas en Cali, mataron a 13 policías en Amalfi, en Cali dejaron 76 heridos y hace pocas semanas, el 11 de febrero, hace 15 días exactamente, murió víctima de un atentado de esas mismas disidencias un senador de la oposición como es Miguel Uribe Turbay. 1:11, voy a la Corte Suprema de Justicia, lleva 3 horas cantando como Pavarotti. El ex subdirector de gestión de riesgo Sneider Pinilla fue citado para que testificara en las investigaciones en contra de 2 congresistas, Julio Elías Chagui, del partido de la U, y Marta Peralta Apieyú, del Pacto Histórico, presuntamente involucrados en el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. Sneider Pinilla, el ex subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y considerado como ficha clave para la Fiscalía en el entramado de corrupción al interior de esa entidad, declara a esta hora en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, quien tiene a cargo los procesos que cursan en este alto tribunal en contra de los congresistas Julio Elías Chagui y Marta Peralta. Sneider Pinilla llegó aquí a la sala de instrucción con un fuerte dispositivo de seguridad y con al menos 10 guardas del IMPEC, y con chaleco y casco antibalas hizo su arribo a la corte para contar lo que sabe de este proceso. Y es que según la Fiscalía, Marta Peralta junto con los exdirectivos Olmedo López y Sneider Pinilla se habrían interesado indebidamente en un contrato por 2.170 millones de pesos, todo esto para contratar maquinaria para la recuperación de Riohacha, La Guajira. El contrato se firmó el 25 de octubre de 2023. Y mientras tanto, la vicepresidenta Francia Márquez, hablando de noticias políticas, emprenderá en los próximos días su tercer viaje a África. Tercer viaje en 3 años de gobierno. Catherine Ávila. La vicepresidenta Francia Márquez hará una nueva gira por algunos países de África. Desde este martes y hasta el lunes 1 de septiembre estará en Etiopía, Mozambique, Madagascar y Nigeria. Se trata de la tercera visita oficial del gobierno del presidente Petro a ese continente. De acuerdo con la agenda oficial, la vicepresidenta estará acompañada por una delegación integrada por representantes de varios ministerios, la Aeronáutica Civil, ProColombia y otras entidades. También participarán empresarios y empresarias colombianas que buscan abrir espacios de cooperación e inversión en esta región. Durante la gira se prevén encuentros bilaterales con autoridades de los países anfitriones y la firma de acuerdos en áreas como comercio, educación, cultura, medio ambiente, transición energética, turismo y construcción de paz. Asimismo, se espera avanzar en oportunidades de exportación de productos como café, cacao y bebidas tradicionales, además de fortalecer la cooperación en el marco de la zona de libre comercio africana. Colombia ya cuenta con embajadas en Senegal y Etiopía y mantiene acuerdos de cooperación con distintos países africanos. Hablamos de la onda tropical, una nueva que mantiene en alerta a los habitantes del Caribe colombiano. Han disminuido las posibilidades de que se convierta en ciclón esta onda tropical, pero es posible que se intensifiquen las lluvias en los próximos días. En Barranquilla, Ingel de la Rosa. Ricardo, en el Mar Caribe continúa su tránsito la onda tropical número 29, que en cuestión de horas se debilitó y redujo a 0% la probabilidad de convertirse en ciclón, pero aún así sigue bajo monitoreo del IDEAM por las lluvias que se prevé que estará provocando a partir de esta tarde. Y es que esta onda, que se ubica sobre las Antillas Menores y avanza hacia el occidente con dirección al Mar Caribe colombiano, sumada a otros fenómenos, hará llover en Córdoba, en el sur de Sucre, sobre todo en la región de La Mojana, también en sectores de Bolívar, Magdalena y Cesar. Así lo informó José David Garavito, él es meteorólogo del IDEAM.
Para los próximos días se estima un cielo entre parcial y mayormente nublado, con probables lluvias de variada intensidad. Incluso no se descartan algunas tormentas eléctricas aisladas con algunas rachas de viento en amplios sectores del sur, específicamente de la región Caribe colombiana. Así, según el IDEAM, esa probabilidad de lluvia se mantendrá por lo menos durante las próximas 72 horas. Después tampoco se descarta la llegada de otras ondas tropicales con efectos similares, Ricardo, en la región Caribe. Hablando de noticias del mundo, hablando de la amenaza estadounidense con el despliegue de bombarderos destructores, de submarinos nucleares, de equipos anfibios muy cerca del mar territorial venezolano, en las costas, en el mar Caribe, en contra del régimen de Nicolás Maduro, hay varias noticias. Diosdado Cabello, el número 2 de la dictadura, anuncia la militarización de la frontera con Colombia, mientras desde Bogotá el presidente Gustavo Petro dice que el cartel de los soles no existe. Santiago Martínez en Caracas. Hola, sí, fue Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, reunido con el alto mando militar y los gobernadores de Táchira y Zulia, quien anunció lo que llaman zona de paz número 1 o la activación de la zona de paz número 1, decía él, para evitar o frenar el accionar de los grupos irregulares. Por esa razón confirmaba el envío de más tropa armada a la zona fronteriza entre Táchira y Zulia. Y ha ordenado el presidente un gran refuerzo operacional de lo que ya existe allí. En una primera fase, un despliegue de 15.000 hombres y mujeres. 15.000 hombres y mujeres en todo el lado venezolano, de refuerzo. Decía Diosdado Cabello que el gobierno colombiano está al tanto y por eso esperan que haya del otro lado de la frontera una movilización similar para el resguardo de toda la zona. Tenemos afortunadamente muy buena relación con el gobierno actual de Colombia. Hemos pedido la reciprocidad del lado colombiano. Si Colombia atiende su frontera y nosotros atendemos nuestra frontera, ¿cuál va a ser el resultado? El éxito. Estas cosas nosotros, además de informarlas yo ahora, se le informó al gobierno colombiano para que ellos estén en cuenta y mostraron pues su agrado. Por cierto, el ministro Diosdado Cabello también confirmó que el fin de semana los cuerpos de seguridad detuvieron a 5 colombianos que serían expertos en fibra de vidrio y reparaban o construían lanchas y submarinos usados para el tráfico de drogas. Y entre tanto crece la arremetida israelí en la Franja de Gaza y en Yemen. A los 15 muertos, 15 asesinados, 4 de ellos periodistas en ataque contra el hospital Nasser, se suman otros 11 muertos por desnutrición. El número de muertos por hambre ya llega a los 300. Es una hecatombe humanitaria, es un genocidio el que ocurre en Gaza. Silvia Carrasco desde Londres. El complejo hospitalario Nasser en Han Yunis, principal centro médico en el sur de Gaza, fue blanco de 2 ataques consecutivos que dejaron al menos 19 muertos y decenas de heridos. Entre las víctimas fatales hay 4 periodistas, incluyendo a Mohamed Salam de Al Jazeera y Hussam Al-Masri, el camarógrafo de Reuters. El primer impacto ocurrió en el 4º piso del hospital y el segundo misil cayó momentos después, mientras equipos de rescate y periodistas evacuaban a los heridos. Así se escuchó el segundo impacto mientras un canal transmitía esas operaciones de rescate. مقصود لهذا الزميل الصحفي حسام المصري لا حصل الآن خليك يا الله راح الدفاع المدني قتلوا الناس استهداف كبير الآن. El ataque produjo una condena internacional generalizada y acusaciones de posible violación del derecho internacional humanitario. Por su parte, el ejército de Israel afirmó que se está llevando a cabo investigaciones para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido. El gobierno israelí reiteró que no tiene la intención de atacar civiles ni periodistas y afirmó que toma medidas para minimizar daños colaterales. Mientras tanto, se suceden misiones de ayuda humanitaria intentando poner freno a la hambruna masiva, pero la entrega de suministros mediante lanzamientos aéreos ha sido criticada por resultar insuficiente, peligrosa e incluso letal para los civiles, ya que los paquetes caen sin previo aviso en zonas densamente pobladas, causando muertes por golpes directos. La comunidad internacional sigue exigiendo un alto al fuego que permita la plena apertura de corredores humanitarios para garantizar la entrega de alimentos, medicinas y recursos esenciales para la población gazatí. 1:19. Silvia, gracias. ¿Qué tenemos en Deportes, Octavio? Hoy culmina una fecha más del fútbol profesional colombiano. Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Precisamente estaremos hablando de eso porque hoy juega el Deportivo Cali. También estaremos hablando del fútbol en Europa porque hay actividad para futbolistas colombianos. Está jugando a esta hora Daniel Mosquera. En un rato juega el Torino de Duván Zapata en Italia. En España hay un par de duelos también que tienen que ver con la primera división. En Argentina hay varios partidos, incluyendo uno de River en la noche. Así que todo eso en los deportes en minutos. Hablaremos del Liverpool, hablaremos del mercado de fichajes, de todo lo que está
está sucediendo alrededor del fútbol mundial, también del tenis, del US Open y por supuesto del béisbol de las grandes ligas. Todo eso en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue. El gobierno nacional no ha girado 500.000 millones de pesos que se necesitan para evitar que más de 3 millones de niños puedan tener los alimentos en sus colegios, en sus escuelas, a través del programa de alimentación escolar. La advertencia la está haciendo directamente el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez, quien se remite a una información presupuestal obtenida con corte a 20 de agosto de 2025, producto, dice la Contraloría, de unas mesas de control social desarrolladas por esa entidad delegada en el distrito de Buenaventura, a partir de las cuales se hizo una revisión en la operación del programa de alimentación escolar. Además, en visitas de seguimiento, dice la Contraloría, realizadas en todo el territorio nacional, la entidad conoció comunicaciones que en su momento envió la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, tanto al Ministerio de Hacienda, el 24 de junio y el 15 de agosto de 2025, solicitando la adición presupuestal urgente de esos recursos faltantes. La Contraloría evidenció en este caso que no hubo respuesta oportuna a estos requerimientos, lo que a juicio de la entidad pondría en riesgo no solo la prestación del servicio, sino también la garantía del derecho a alimentación y la permanencia educativa de 3.5 millones de estudiantes. En ese orden de ideas, la Contraloría hace un llamado urgente al Ministerio de Hacienda, también al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Educación y a las entidades territoriales certificadas para que de manera articulada aseguren los recursos necesarios que demanda el programa de alimentación escolar PAE. Usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. 1:21 minutos. El gobierno suspendió la creación de una zona de ubicación temporal para las disidencias del Frente 33 de las FARC, cuyo máximo cabecilla es alias Calarcá. Esta decisión se tomó luego del atentado terrorista, el Campo Minado, en el que cayó un helicóptero de la policía que dejó 13 uniformados asesinados el jueves pasado en Amalfi, Antioquia. El gobierno dice que esa disidencia actúa por cuenta propia, que alias Calarcá hoy ya no tiene jurisdicción sobre ellos, a pesar de que hace un año el gobierno mismo y la fiscalía los habían dejado libres cuando venían en una caravana, Calarcá y sus secuaces, por Medellín, una camioneta de vehículos blindados de la Unidad Nacional de Protección. Cristian Correa. Ricardo, pues es el alto comisionado para la paz, Oti Patiño, que confirma esta mañana en Noticias Caracol que después de conocerse este ataque en Amalfi, Antioquia, Gloria Quiseno, quien es la negociadora con esta disidencia de las FARC, se presenta precisamente a reunirse con alias Calarcá y a pedirle responsabilidades individuales o colectivas. Bueno, todavía no tengo un informe completo de lo que se habló allá en las sabanas del Yarí. Sé que hubo esa reunión, que fue una reunión preparatoria para un nuevo ciclo, y desde luego pues había la inquietud de quién había perpetrado ese vil ataque contra la fuerza policial. Pues mientras el alto comisionado para la paz, Ricardo, está diciendo que efectivamente se dio esa reunión preparatoria con estas disidencias, por otra parte, el ministro de la Política, el ministro del Interior, Armando de Benedetti, dice que ellos no tienen información si hubo o no ese encuentro con alias Calarcá. A ver, lo que hay es que verificar si eso es verdad o no. Y yo todavía no lo tengo muy claro. No ha existido una reunión que sepa usted. Yo no le podría decir hoy si la hubo o no la hubo. Por eso le digo que habría que... No, pero claro que la hubo. Sí, y otros dicen que no. Sin embargo, el alto comisionado Ricardo, que es el que está al frente de esas negociaciones, dice que sí la hubo, pero que gracias, o más bien a consecuencia de ese ataque en Amalfi, decidieron suspender la creación de esa zona de ubicación temporal, que era el próximo paso que iba con este Frente 36 de las FARC. Gracias, Cristian. 1:23. Y mientras tanto, las fuerzas militares han intensificado su ofensiva en contra de las disidencias. Fue abatido alias Dumar, cabecilla del bloque Martín Villa y un hombre de confianza de alias Iván Mordisco. A este hombre, a este criminal, se le atribuían atentados como la explosión de un carro bomba en el Meta, el asesinato del líder social Jairo Enrique Tombé y su esposa, el asesinato de 4 soldados en Cauca y varios homicidios selectivos en Meta y Guaviare. Un golpe muy importante de la fuerza pública contra alias Iván Mordisco. Felipe García.
Las autoridades confirmaron que fue abatido Willington Vanegas Leiva, alias Dumar, señalado cabecilla principal de la facción Martín Villa y cuarto al mando del bloque criminal Jacobo Arenas bajo el mando de alias Iván Mordisco. Este hombre inició su trayectoria criminal en 2015 como guerrillero raso del Frente Carlos Patiño. 2 años después fue designado como explosivista y en 2019 asumió como cabecilla de escuadra para en 2021 convertirse en instructor de explosivos. En 2023 pasó a ser cabecilla de comisión y el otro año, en 2024, lideró la campaña Alberto Poño y finalmente llegó a ser el jefe principal del bloque Martín Villa. El documento de inteligencia atribuye a Dumar el control territorial en mesetas en Meta y San José del Guaviare, con presencia en veredas como La 2000, Puerto Flores, Barranco, Colorado y Agua Bonita. También se le señala como responsable de asesinatos selectivos contra pobladores acusados de colaborar con estructuras rivales, especialmente en los municipios del Calamar, El Retorno y San José del Guaviare. Entre los hechos más relevantes bajo su mando figuran la campaña armada Ferney Saavedra contra el bloque Jorge Suárez Briceño en Guaviare en junio de 2025, la explosión de un carrobomba en San Juan de Arama en Meta y en enero del mismo año que dejó una persona muerta, y combates con la fuerza pública en Mesetas en noviembre de 2024. También es señalado de ordenar el asesinato del líder social y defensor de derechos humanos Jairo Enrique Tombé y su esposa Leonora González en el Tambo, Cauca. También se le atribuye el ataque que le costó la vida a 4 soldados en Argelia y la masacre de 3 campesinos en la vereda Río Sucio del Tambo en abril de 2023. Contra este criminal existían órdenes de captura vigente por concierto para delinquir, emitidas por la Fiscalía, y su muerte, según el ministro Pedro Sánchez, representa un golpe significativo a la estructura de alias Iván Mordisco. 1:25. El norte del Valle del Cauca también está bajo amenaza de grupos terroristas. El Cañón de las Garrapatas, otra vez tomado por diferentes grupos ilegales. Hay una alerta emitida en las últimas horas por la Defensoría del Pueblo. Nicolás Rojas. La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta temprana por la crítica situación de seguridad en los municipios de Río Frío, Trujillo y Bolívar, que están ubicados en el Valle del Cauca y que son un corredor estratégico hacia el Pacífico. Según el informe, hay presencia de distintas estructuras como el Ejército Gaitanista de Colombia, el Frente Jaime Martínez, el ELN y los Arrastrojos, donde, por ejemplo, se han presentado riesgos para la comunidad, homicidios selectivos, uso de explosivos improvisados y amenazas a líderes sociales. Iris Marín, la Defensora del Pueblo. Evidenciar cuáles son los riesgos que existen en general en un territorio, no advierten en situaciones tan específicas. Sin embargo, dentro de las alertas que existen en la 01 de 2022, aquí en Cali, pues está un escenario de riesgo que inclusive afecta a las autoridades públicas, que son quienes están enfrentando esta situación. Entonces sí se encuadra en el escenario del riesgo. Ahora, quiero decir que nosotros hemos visto desde las últimas alertas tempranas una evolución muy importante, muy seria, muy grave de la violencia, no solo aquí en Cali, sino en la región y diría en la subregión del suroccidente. El documento advierte sobre un posible aumento de la violencia, desplazamiento forzado y confinamientos, afectando especialmente a pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes y a las comunidades educativas. Incluso la Defensoría del Pueblo alerta que la situación podría derivar en una crisis humanitaria si no se toman medidas inmediatas. Y hablando del Valle del Cauca, la Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió una alerta de viaje, pide a los ciudadanos estadounidenses que no viajen a esa zona del país por la convulsionada situación de orden público. En Washington, Juan Camilo Merlano. Tras los repudiables atentados terroristas del pasado jueves en Cali, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá está emitiendo una alerta de seguridad, pidiéndole a sus ciudadanos que reconsideren viajar al departamento de Valle del Cauca. Es una alerta donde destacan que el crimen violento como el robo armado y asesinatos es común en este departamento y que los grupos terroristas están activos en algunas áreas. Debido a riesgos recientes, algunos empleados de los Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos trabajando en Colombia, se les prohíbe viajar a esta área. Para más información sobre cómo mantenerse seguro en Colombia, por favor consulten la información de la página del país en el marco de las advertencias de viaje del Departamento de Estado. Es lo que alerta a la embajada en esta nota que envía a sus ciudadanos. Hay que destacar que el nivel de alerta de viaje para Colombia aún se mantiene en nivel 3, reconsiderar viaje, con recomendaciones de no viajar a departamentos fronterizos y a áreas en norte de Santander y Arauca. Y siguen los homenajes a los policías asesinados en Amalfi. Esta es la historia de un bogotano muy joven, llevaba apenas 6 meses en la policía. Su primera misión antinarcóticos la llevaba a cabo el jueves pasado cuando fue asesinado por las disidencias de las FARC. Juan Andrés Beltrán.
Buenas tardes. Juan José Guzmán, a sus 23 años, era uno de los policías más jóvenes de los 13 uniformados que fueron vilmente asesinados en Amalfi, Antioquia, el pasado jueves por las disidencias de las FARC. La señora Angie Duarte, mamá de Juan José, dice que el joven se decidió a entrar a la policía buscando nuevas posibilidades para su familia, pese a que ella no estaba de acuerdo. Nosotros le decíamos que esperara que cambiara el gobierno, que mira cómo estaba todo, y él no, que a él le gustaba, que lo amaba, que esa era su pasión, que él quería su policía, y pues yo me dejé convencer y yo le ayudé y le colaboré. El patrullero Guzmán cada vez que podía le mandaba videos a sus familiares y pese a la delicada situación de seguridad en la zona donde se encontraba, le enviaba mensajes a su mamá para tranquilizarla y decirle que todo estaba bien. No, solo me decía, tranquila mamita, y yo, ay papi, qué nervios cuando me mandaba las fotos en el helicóptero. El pasado jueves, el patrullero Juan José Guzmán tuvo que entrar nuevamente al municipio de Amalfi y antes de irse, le envió un saludo a su novia Natalia Montenegro. En el cuarto me dijo que yo iba a salir, ya iba a montarse al helicóptero y ya me dijo que me amaba y que estuviera juiciosa y ya. Hoy, en medio del dolor y la impotencia, la familia le da el último adiós a Juan José Guzmán, uno de los más jóvenes del grupo con apenas 23 años de edad y que apenas en 6 meses de servicio al país a través de la policía murió por cuenta de los criminales que le arrebataron un hijo a esta familia que hoy pide justicia. La historia de los 13 policías vilmente asesinados, cobardemente asesinados por las disidencias tan valientes con un campo minado, cobardes en el departamento de Antioquia. La otra historia en Montenegro, Quindío, es la de la familia del patrullero Jonathan Rodrigo, de 33 años de edad, Jonathan Rodrigo Jiménez, también asesinado en este acto terrorista en Amalfi. Nelson Murillo. Jonathan Rodrigo Jiménez, de 33 años de edad, estaba en antinarcóticos. Llevaba casi 4 años en la institución siguiendo el ejemplo de su padre. Por convicción se especializó como guía canino. Lester fue su fiel compañía. El papá del patrullero Jiménez estuvo en la policía en los años 90 en Medellín, en la difícil época de la guerra contra Pablo Escobar, y nunca pensó que la violencia lo fuera a tocar. Por eso, como ex uniformado de la policía y tras lo vivido con su hijo, solo pide más atención del gobierno para quienes portan el uniforme y la paz para Colombia. Pues uno en este momento siente mucho dolor y mucha rabia contra el gobierno, porque uno siente que las Fuerzas Armadas y la policía están abandonadas por el Estado. Y lo único le digo es que Diosito nos ilumine y nos guíe, a ver si en algún momento hay paz en nuestro país, que es lo que todos soñamos. El patrullero Jiménez deja una hija de 11 años y a su esposa. Sus exequias se cumplirán hoy a las 4 de la tarde en Montenegro, Quindío. Tras la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, su padre, Miguel Uribe Londoño, se convierte en precandidato presidencial del Centro Democrático. El anuncio lo hizo la colectividad en un comunicado en el que informan de la decisión, abro comillas. El señor Uribe Londoño expresó que la familia de Miguel Uribe Turbay decidió por unanimidad que fuera él quien entrara al proceso de selección del candidato presidencial del Partido Centro Democrático en ausencia de su hijo. Teniendo en cuenta lo anterior, el Partido Centro Democrático y sus precandidatos presidenciales le dan la bienvenida, dice el texto. Mientras tanto, desde el lado del pacto histórico también hubo movimientos. El senador Iván Cepeda anunció oficialmente su precandidatura por el partido del presidente Gustavo Petro. Vengo a presentar mi nombre ante el pueblo colombiano como precandidato del pacto histórico a la presidencia de la República. Lo hizo así entre aplausos durante un evento denominado El Poder de la Verdad en la ciudad de Pasto el pasado viernes. El también negociador de paz habló con la ciudadanía y señaló que su propósito es seguir el programa de gobierno del pacto histórico, sobre el cual reconoció que aún queda mucho por hacer. ¿Qué información hay sobre el plan que descubrieron las autoridades para atentar contra la vida de la gobernadora Dilian Francisca Toro y el alcalde Alejandro Eder? Esto fue lo que respondió el alcalde de Cali en Mañanas Blue. Pues esto evidentemente es un hecho lamentable, pero quiero ser claro en que a mí no me... Usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. 1:33, ya vienen los deportes. Antes hablamos de la noticia política del día,
que tiene también un componente judicial principalmente, y es la decisión del expresidente Álvaro Uribe de renunciar ante el Tribunal Superior de Bogotá a la prescripción de su caso. Fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión y hasta el 8 de octubre tiene plazo para fallar en segunda instancia el Tribunal Superior de Bogotá antes de la prescripción. A eso es a lo que renuncia hoy el expresidente Álvaro Uribe, que desata, por supuesto, de nuevo, una tormenta política y jurídica. Andrés Carmona. Así es, Ricardo, y es que para los sectores cercanos al expresidente Álvaro Uribe, el Centro Democrático, la decisión tomada por el exmandatario de renunciar a la prescripción de su proceso implica un acto de honestidad y de compromiso con la justicia. Escuchemos lo que dicen no solo integrantes del Centro Democrático, sino precandidatos presidenciales de la derecha como Vicky Dávila. Da ejemplo en un momento en el que la sociedad colombiana necesita buenas señales de ejemplo por parte de sus líderes. Ahora bien, la prescripción es una garantía que tienen todos los colombianos, pero él renunció a esa garantía. Álvaro Uribe no tiene más derechos que los demás, pero tampoco menos. Sin embargo, se está sometiendo a renunciar. A ellos se suma, por ejemplo, el representante de la Cámara por Centro Democrático, Óscar Villamizar, quien dice: quien es inocente no le teme a la justicia, todo nuestro respaldo. En la otra orilla, por supuesto, esto ha generado polarización, están personas como el abogado de las víctimas, Miguel Ángel del Río, quien dice lo siguiente: el condenado Uribe Vélez renuncia a la prescripción cuando no existe posibilidad de que se materialice, puro teatro. Y a ellos se suma también el representante del Pacto Histórico, Alejandro Toro, que dice que lo de Uribe es puro show mediático, pues es en los medios de sus amigos donde ha ganado siempre. Ahí le construyen una imagen irreal, la de un héroe, la del mejor presidente de la historia. Lo que dicen desde los sectores de izquierda es que el expresidente no podía renunciar a la prescripción porque ya está una condena en primera instancia, que está siendo revisada su apelación, pero que además en este caso la decisión del Tribunal Superior fue liberar de carga a los magistrados que manejan el caso para que antes del 8 de octubre puedan emitir una decisión en esa apelación. Ahora, esa descongestión con magistrados no obliga a los magistrados del tribunal a fallar en esos términos. Primero tienen que definir, nos explicaba esta mañana el abogado Jaime Granados, el memorial del expresidente Uribe. Dice él que no tiene ninguna opción distinta a aceptarlo. Veremos qué dice el tribunal sobre si en tan poco tiempo va a estudiar un expediente tan complejo como el del expresidente Uribe, que lleva más de 12 años en la justicia, o si toma más tiempo en vista de que ya no prescribiría si el acusado, el condenado en este caso, renuncia a la prescripción como lo ha hecho esta mañana el expresidente Álvaro Uribe. Y en ese caso, Ricardo, se abre una puerta a que el expresidente Uribe pueda seguir haciendo política de cara al 2026. Una 36, esto como decíamos tiene una carambola política y judicial, tiene diferentes aristas. Antes de la pausa, antes de los deportes, voy a la Corte Suprema de Justicia. Esta noticia es muy importante porque tiene que ver con el régimen de Nicolás Maduro, porque tiene que ver con el asesinato en Chile del teniente Ronald Ojeda, porque tiene que ver con la investigación que vincularía a Diosdado Cabello con la contratación de miembros del Tren de Aragua para el asesinato de este teniente en territorio chileno. La Corte Suprema le dice a Venezuela: no, yo no lo voy a extraditar hacia ese país porque el crimen se cometió en Chile. Sergio Barbosa. Hola Ricardo, buenas tardes. Sí señor, pues mucha atención porque la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia acaba de emitir concepto desfavorable, es decir, niega la solicitud de extradición elevada por el gobierno de Venezuela en contra de Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias Gocho, señalado de ser uno de los cabecillas del grupo criminal del Tren de Aragua. Él es requerido por el Tribunal Especial de Primera Instancia de Caracas por los delitos de homicidio, secuestro y asociación para delinquir, además de financiamiento al terrorismo. Sin embargo, el alto tribunal, en este caso la Corte Suprema, lo que ha concluido es que los hechos atribuidos al procesado ocurrieron en territorio chileno y no en Venezuela, específicamente en el caso del secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda Moreno, que ocurrió en febrero del año pasado en Santiago de Chile. En este caso, la Corte recuerda que tanto Chile como Venezuela solicitaron la extradición de Ortiz, pero el tratado de extradición suscrito entre Colombia y Chile en 1914 pues establece que debe darse prioridad al Estado en cuyo territorio se cometió el delito. Es la noticia hasta ahora desde la Corte Suprema. En el Comando de Policía de Antioquia
rindieron homenaje a los 13 policías asesinados por las disidencias de las FARC, cuyo máximo cabecilla es alias Calarcá, que derribaron un helicóptero en zona rural de Amalfi. Realmente el presidente Gustavo Petro este fin de semana informó que no fue derribado por un dron, sino que fue detonado un campo minado cuando el helicóptero aterriza y por eso se produce la muerte de estos 13 uniformados. Pese a las pruebas de la Fiscalía, se ha producido la búsqueda de los disidentes que serían responsables de este hecho, repito, en Amalfi, en el departamento de Antioquia. Los cuerpos de los militares, de los policías, fueron enviados a sus familias en Bogotá, Cali, Barranquilla, Armenia, San Marcos, Sucre, Aipehuila, Guaitarilla, Nariño y en varios municipios del departamento del Cauca. Ha sido reforzada la seguridad del alcalde de Cali, Alejandro Eder, y de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, luego de que inteligencia militar descubriera un plan de las disidencias de la columna Jaime Martínez para intentar asesinarlo. Los dos políticos más representativos del suroccidente del país, los disidentes de las FARC, cuyo cabecilla es alias Iván Mordisco, los mismos que han atentado 6 veces contra objetivos en Cali este año, alcanzaron a hacer seguimientos y durante semanas recaudaron datos de movimientos y agendas del alcalde Eder, de la gobernadora Dilian Francisca Toro, quienes han agradecido en las últimas horas el refuerzo de su seguridad y dicen que no los van a amedrentar. Tras el atentado con camión bomba el jueves pasado en Cali, ¿qué medidas se han tomado para evitar más hechos terroristas? Sobre esto habló el general Óscar Gómez, director de la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez. En materia de seguridad está activada toda la seguridad policial, ejército, Fuerza Aeroespacial Colombiana, patrullajes aéreos de la policía, de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, sobre los corredores viales también, y sobre todo mejorar y ampliar acciones de inteligencia en todas las entidades para poder encontrar más información que pueda evitar otros actos como esto. Pero el trabajo continúa y se multiplica utilizando otros equipos, inteligencia, tecnología, acompañar a la población civil también en estos momentos difíciles. Muchas acciones se han tomado. Los integrantes de las Fuerzas Especiales del Ejército que llegaron anoche, los 50 hombres que llegaron del Micay, ¿llegan a la base o a dónde llegan? ¿A qué parte de Cali llegan? No están en la base, llegaron anoche, están en tránsito, vienen a hacer operaciones especiales, van a trabajar seguramente con ejército, pero no se encuentran en la base. Llegaron ayer y van a trabajar fuertemente con ejército, con la información y la inteligencia de todas las fuerzas militares. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. ...50 integrantes de las Fuerzas Especiales del Ejército salieron del cañón del Micay en el Cauca y llegaron a Cali. Van a reforzar las medidas y evitar nuevos ataques como el de el jueves pasado cerca de la base militar de aviación Marco Fidel Suárez, que dejó 6 personas asesinadas y 79 heridos. De ellos, 15 permanecen hospitalizados, 3 de ellos en delicado estado de salud. Anoche, a propósito, en diálogo con Noticias Caracol, el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, reconoció que las Fuerzas Armadas no lograron anticipar el ataque, que seguramente no actuó de forma adecuada la inteligencia y que sin ningún tipo de control las disidencias movieron los explosivos, más de 385 kilos, desde el Cauca sin que nadie se diera cuenta. Teniendo en cuenta la advertencia militar de Estados Unidos contra Venezuela, Antonio Ledesma, líder opositor, hace un análisis del ambiente político en el país vecino. Clasifican a Maduro ya no solo como un dictador, sino como un terrorista, y esa clasificación de terrorista, por supuesto, es propiciatoria de acciones en el marco legal que está en el derecho de instrumentar un gobierno que tiene el compromiso de proteger a los ciudadanos. Al lado de esta clasificación de terrorista, vinculándolo como capo del cartel de los Soles, está también el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se clasifica a Maduro como protagonista de un terrorismo de Estado, y al mismo tiempo la investigación que cursa en la Corte Penal Internacional. Maduro se defiende diciendo que va a haber una invasión. Aquí hay un doble juego de Maduro. Por una parte, aparentar que están intenciones de entenderse, de tender un puente. Por otra parte, aquí no se trata de una invasión,
sino de ponerle coto a la impunidad que viene llevando adelante Maduro, traficando a cocaína a los Estados Unidos. Lo que yo sí creo es que ese despliegue militar, yo creo que es un mecanismo de presión que va escalando, porque se trata de una corporación criminal que viene cometiendo un sinnúmero de delitos. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El humor es fundamental para la vida. Yo creo que quien mejor tiene sentido del humor es Dios. Estoy convencido que es quien mejor sabe reír de las cosas que a veces nos hacen sufrir y nos llevan a perder el sentido. Deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y hablamos de fútbol y de lo que está sucediendo en este momento en el fútbol mundial, más allá de lo que va a suceder a partir de las 6 de la tarde, porque va a jugar Boyacá Chicó frente al nuevo Deportivo Cali. A ver cómo le va al equipo verde de Alberto Gamero, que tiene la posibilidad hoy de cerrar esta jornada y de meterse entre los mejores de la tabla de posiciones, los 8 mejores de la tabla de posiciones, que siguen siendo el día de hoy Junior, Medellín, Tolima, Fortaleza, Llaneros, Nacional, Pereira y Santa Fe. Pero también el día de hoy hay fútbol en el resto del mundo. Acaba de terminar el partido entre Udinese y Verona en Italia. En ese partido el colombiano Daniel Mosquera entró en el minuto 71, empataron 1-1 en un rato, a la 1:45, ya en un minuto van a jugar Inter frente a Torino. Lamentablemente Duván Zapata arrancará en el banco de los suplentes. Hoy van a probar al nuevo delantero del Torino, a Gio Simeone, el hijo de Diego Pablo Simeone, que será titular en detrimento del colombiano en San Siro frente al Inter. A las 2 de la tarde van a jugar Newcastle frente al Liverpool en un partido muy interesante de la Premier y que tiene que ver también con el final de la jornada. Athletic Club de Bilbao y Rayo Vallecano empatan 0-0 en España. Van a jugar a las 2:30 Sevilla frente al Getafe en Argentina. Ya comienza la jornada, están jugando Riestra y Sarmiento. A las 7:15 de la noche van a jugar Lanús frente a River, así que estaremos atentos a todos los partidos que se van a jugar el día de hoy en el fútbol mundial, incluyendo entonces ese duelo del fútbol colombiano con el Deportivo Cali. Y a esta hora juega Daniel Galán frente a Rafael Coligón en el US Open. Perdió el primer set 4-6, está perdiendo el segundo 2-4. De todas maneras, estamos atentos al desempeño del tenista colombiano. Repetimos que está jugando en el US Open. En un rato juega también Carlos Alcaraz frente a Relio Oleca y también juega Casper Ruud frente a Sebastián Ofner. Así que estamos atentos a Daniel Galán, al fútbol colombiano y a todas las novedades en el deporte, por supuesto, acá en Meridiano Blue. Ojos encima del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y más exactamente sobre su gestión como agente interventor de la empresa Aire, compañía de luz en los departamentos de Atlántico, Magdalena y Guajira, donde comercializa energía para 1.3 millones de usuarios y alumbra la vida para cerca de 5 millones de personas en el Caribe colombiano. 5 millones en riesgo de quedarse hoy a oscuras debido a la gravísima situación financiera de la compañía, que acumula deudas por 1.4 billones de pesos con el resto del sector eléctrico, con térmicas, con hidroeléctricas y con otras distribuidoras a las que no les paga porque no tiene plata, porque le ha faltado gerencia para organizar la casa, a pesar de haber sido intervenida ya hace 350 días por la Superintendencia de Servicios Públicos, que tomó posesión de la empresa en septiembre del año pasado y nombró en aquel entonces como agente interventor al hoy ministro de Minas, Edwin Palma, sin ninguna experiencia, ni como gerente, ni como administrador, ni siquiera como simple trabajador del sector eléctrico, pero a quien no obstante nombró el gobierno Petro como agente interventor de la empresa de energía Aire, una labor que no dio ningún fruto, con una empresa que empeoró en todos sus indicadores. Ya en Meridiano Blue. Millones de niños en Colombia solamente se alimentan cuando van al colegio. Ese es el drama de la desigualdad y esa es la importancia del famoso PAE. Un país de siglas como Colombia tiene una que siempre repetimos y es el Programa de Alimentación Escolar. Y por eso es tan grave lo que está denunciando hoy la Contraloría General de la República. Más de 3,5 millones de niños podrían quedarse sin alimentación en sus colegios en el mes de septiembre, porque el Ministerio de Hacienda
no ha girado $500 million que se necesita para evitar que esto suceda. Es urgente, señores Ministerio de Hacienda, que giren esos recursos. Alejandra Bello. Ricardo, pues la entidad ha detectado inicialmente que son 29 entidades territoriales las que en una semana podrían dejar de tener acceso al programa. Los territorios con mayor riesgo son Antioquia, Barranquilla, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Ipiales, La Guajira, Lorica y Montería, en donde se afectarían más de 1.900.000 estudiantes de los 3.500.000 a nivel nacional. El contralor delegado, Andrés Giovanni Rojas, aseguró que la unidad de alimentos para aprender, UAPA, depende de los recursos que el Ministerio de Hacienda les financie, por lo que desde la entidad están haciendo un llamado urgente al gobierno para que asigne los 500.000 millones de pesos faltantes para el PAE a nivel nacional. Tenemos una serie de suspensiones que, conforme los contratos que se celebraron a comienzo de calendario escolar, comienzan interrupciones en el mes de septiembre, porque los contratos cobijaban hasta el 31 de agosto. La UAPA viene solicitando al Ministerio de Hacienda urgentemente al menos 500.000 millones para terminar el calendario escolar de 2025. Asimismo, Ricardo, el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez denunció por poca articulación entre los ministerios, lo que ha ocasionado esta inminente crisis que, de no solucionarse en una semana, afectará a millones de estudiantes. Yo reitero, este tema yo lo hablé puntualmente con el señor ministro, pero también el delegado ha estado muy atento con la UAPA para que efectivamente se realice. Pero ¿qué pasa? Repito yo nuevamente algo que es muy importante acá, es la articulación con los ministerios. O sea, está muy bien que el Ministerio de Educación, pero Ministerio de Hacienda, porque al fin y al cabo gobierno es uno solo. Debido a esta problemática, el Contralor Delegado resaltó el trabajo de Bogotá, quienes financiarán el PAE en su totalidad para 650.000 estudiantes del distrito, con el fin de salvaguardar la alimentación a partir de septiembre. Alejandra, y es que en algunos departamentos del país ya comenzó la crisis. Por ejemplo, en Sucre, los niños llevan más de un mes sin recibir los alimentos del PAE y son 40.000 estudiantes. Ingel de la Rosa. Sin alimentación escolar, Ricardo, han estado los estudiantes de Sucre desde que empezó este segundo semestre, pues los recursos para la implementación del programa apenas fueron aprobados el pasado 11 de agosto y ahora están en el proceso de contratación, pero este puede tardar hasta 45 días hábiles según establece la norma. La demora preocupa toda vez que son más de 40.000 estudiantes los que esperan ser beneficiados por el PAE en Sucre y cerca de 30.000 de ellos están en zonas rurales, inclusive en zonas que atraviesan una seria crisis humanitaria por cuenta de las inundaciones en La Mojana, donde el suministro de alimentos en los colegios a veces es lo único que reciben los niños para calmar el hambre que azota a esta subregión. Desde la Asociación de Educadores de Sucre, su presidente Ubaldo Corrales advierte que decenas de niños podrían abandonar los colegios por esta situación. Hay muchos municipios, como el caso de la región de La Mojana, el San Jorge, donde son zonas apartadas y los niños, el incentivo que tienen alimentario es en las instituciones educativas, y al no llegar el plan de alimentación escolar a esta zona puede generar hasta deserción escolar, porque los niños caminan largos tramos para llegar a la escuela y no encuentran ni siquiera este alimento, no los va a motivar a llegar. Los profesores temen que las raciones alimentarias por los tiempos establecidos empiecen a entregarse a partir de octubre, pero la gobernación de Sucre se ha comprometido a contratar el PAE de manera ágil, dicen ellos, para reanudar pronto la entrega de raciones en las 594 sedes educativas que hay en este departamento. También hay líos con el PAE en el Tolima. Fernando González. La operación del PAE estaba a cargo de 2 uniones temporales, Nutriescolar, que cubría la mayoría de los estudiantes, y Alimentando Raíces, encargada de las comunidades étnicas e indígenas. La suspensión ha dejado temporalmente sin el servicio a los estudiantes, generando preocupación en padres, docentes y autoridades escolares. En Meridiano de Blue Radio, Andrés Bedoya, secretario de Educación del Tolima. Secretaría de Educación suspendió temporalmente el programa de alimentación escolar. Esto debido a que, pese a algunos intentos que se desarrolló con el gobierno nacional para lograr una incorporación de recursos al programa de alimentación escolar que nos permitiera extender por unas semanas el servicio de alimentación, no fue posible. La suspensión que se decretó mediante la circular 221 va hasta el 28 de agosto y una vez ya surtido este tiempo ya reanudamos nuevamente el servicio de alimentación escolar. La gobernación del Tolima proyecta una adición presupuestal, trámite que depende de la aprobación de la Asamblea Departamental mediante una ordenanza. Hasta que esto no se concrete,
concrete el programa, no podrá reactivarse. De manera que lo que desarrolló la gobernación del Tolima fue incorporar al presupuesto del departamento 14.800 millones que le van a permitir dar oxígeno al programa hasta el 26 de septiembre. 1:53, una pausa y regresamos. Avánceme. Ojos encima del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y más exactamente sobre su gestión como agente interventor de la empresa Aire, compañía de luz en los departamentos de Atlántico, Magdalena y Guajira, donde comercializa energía para 1.3 millones de usuarios y alumbra la vida para cerca de 5 millones de personas en el Caribe colombiano. 5 millones en riesgo de quedarse hoy a oscuras debido a la gravísima situación financiera de la compañía, que acumula deudas por 1.4 billones de pesos con el resto del sector eléctrico, con térmicas, con hidroeléctricas y con otras distribuidoras a las que no les paga porque no tiene plata, porque le ha faltado gerencia para organizar la casa, a pesar de haber sido intervenida ya hace 350 días por la Superintendencia de Servicios Públicos, que tomó posesión de la empresa en septiembre del año pasado y nombró en aquel entonces como agente interventor al hoy ministro de Minas, Edwin Palma, sin ninguna experiencia, ni como gerente, ni como administrador, ni siquiera como simple trabajador del sector eléctrico, pero a quien no obstante nombró el gobierno Petro como agente interventor de la empresa de energía Aire, una labor que no dio ningún fruto, con una empresa que empeoró en todos sus indicadores y en todos sus números, como atrasos en el pago de subsidios, robos de energía, mayores costos de distribución y obviamente con la explosiva deuda con el resto del sector eléctrico, que antes de la intervención llegaba a los 700.000 millones y un año después, es decir, el día de hoy, se multiplicó por 2, se dobló y llega a los 1.4 billones. Antes hablamos de las 2 semanas de búsqueda infructuosa de la pequeña Valeria Afanador en Cajicá. Nicolás Rodríguez. Ricardo, 14 días y los bomberos de Cundinamarca confirmaron que ya no la van a buscar en el municipio, sino en vecinos municipios aledaños como Tabio y Cajicá. Eso lo confirmó el capitán de los bomberos, Álvaro Farfán. Simplemente vamos a hacer un cambio de la estrategia, digámosle que ya hemos abierto el rango, hemos buscado también en todo lo que es la zona montañosa. Ricardo, lo que dicen además a la alcaldía de Cajicá es que le van a pedir o le pidieron ya al CTI que asuma la búsqueda porque no habían delegados en ninguno de los momentos que pidieron pues que aparecieran estos delegados.